Hola, buenos días. Mi nombre es Sergio Fernández Blanco y soy ingeniero de producto de sistemas HMI y SCADA en Siemens. Mediante este vídeo vamos a ver una introducción y visión general del sistema de visualización y control WinCC Unified. Este sistema es de los más modernos de visualización dentro del catálogo de productos de Siemens y se apoya en 4 pilares. Son los que se encuentran ahora mismo en pantalla. En primer lugar, nos encontramos con un producto que tecnológicamente es innovador. Por dentro funciona todo con tecnología HTML5, JavaScript para la programación y SVG para los gráficos. Todo tecnología web, la misma que utilizamos cuando navegamos por cualquier página web. Esto nos va a brindar diferentes ventajas. Por ejemplo, la visualización va a ser mucho más flexible, vamos a poder tener controles más intuitivos, va a ser más rápida la carga de las pantallas y vamos a tener ese servidor web ya creado de manera nativa sin tener que utilizar complementos ni tener que realizar ninguna configuración adicional. Esto nos va a permitir el hecho de tener un servidor web que podamos acceder a través de cualquier navegador de los que utilizamos habitualmente, como Google Chrome, Microsoft Edge o por ejemplo Mozilla Firefox. Vamos a poder acceder directamente a nuestra visualización únicamente entrando en el navegador y poniendo la IP del dispositivo que tenga Unified, la runtime de Unified en ejecución. Esto nos va a dar toda la flexibilidad y toda la potencia que necesitemos para cualquier tipo de arquitectura servidor-cliente. El segundo pilar fundamental de WinCC Unified es que es un sistema altamente escalable. Cuando hablamos de escalabilidad nos referimos a 2 aspectos principalmente. En primer lugar, no estamos hablando de una runtime de PC o no estamos hablando únicamente de un HMI cuando hablamos de Unified. Unified forma parte de un ecosistema y va a tener una versión en HMI, el equipo físico del HMI, Unified Comfort Panel se llama, una evolución de los Comfort Panel tradicionales de Siemens. También va a tener una versión de runtime para PC, una versión de SCADA que se llama Unified PC Runtime, y también va a tener otras alternativas como por ejemplo una pequeña visualización para los controladores 1500 de Siemens. Además, el otro punto importante de escalabilidad es que la visualización y la ingeniería de todas estas equipos de visualización Unified se va a realizar a través de la herramienta de ingeniería TIA Portal que muchos conoceréis. El siguiente pilar importante de WinCC Unified es que es un sistema que está preparado para tener una alta conectividad. A día de hoy, cuando hablamos de conectividad, ya no solo hablamos de conectividad con el PLC, sino que tenemos que tener tanto comunicación aguas abajo con la capa OT, como aguas arriba con la capa IT de mi compañía, por ejemplo para comunicar con un sistema MES, con un sistema ERP o con cualquier otro tipo de sistema. Vamos a tener que tener la capacidad de hacerlo, y con Unified esto va a ser una posibilidad y una realidad. Vamos a tener diferentes drivers de comunicación para comunicar con diferentes PLCs y también vamos a tener diferentes interfaces de conectividad que me permitan conectar con sistemas IT cuando sea necesario. En último lugar, otro aspecto muy importante es que es un sistema que se puede expandir ampliamente. Vamos a tener muchos complementos adicionales para Unified, con los cuales podremos expandir la funcionalidad, y también tendremos un montón de funcionalidades que nos permitirán traer funcionalidad nosotros mismos desde otros fabricantes de terceros o desde cualquier desarrollo que me pueda hacer yo propio. Es decir, lo que se encuentra en WinCC Unified no es cerrado, sino que nos encontramos con un sistema que está abierto y nos va a permitir desarrollar lo que necesitemos en cada momento. Como os comentaba, es un sistema muy escalable, y aquí nos encontramos las 3 variantes principales de visualización. Como comentaba, una pequeña runtime para los S7500 para aprovechar su servidor web. Ahí podremos tener una pequeña visualización de Unified. También tendremos, como comentaba, la versión en HMI, el Unified Comfort Panel, que lo comentaremos un poco más en detalle posteriormente, y en último lugar, para las aplicaciones más potentes o cuando necesitamos instalarlo todo en un PC, nos encontramos con la runtime de PC, WinCC Unified PC Runtime. Como os comentaba, toda la ingeniería de estos dispositivos se hace desde TIA Portal, y yo con 2 o 3 clics desde TIA Portal voy a poder cambiar desde mi Unified Comfort Panel a mi PC y viceversa, lo cual me va a hacer ahorrar muchas horas a nivel de ingeniería, porque no voy a tener que retrabajar las cosas cada vez que haga un cambio de dispositivo, algo que anteriormente pues muchas veces era necesario. Bueno, a nivel de conectividad, como comentaba, vamos a tener integración directa con múltiples proveedores de PLC. Además de, obviamente, los controladores de Siemens, los Simatic S7, nos encontramos con drivers de comunicación, por ejemplo, para los Modicon, los Allen Bradley, para los Mitsubishi Melsec y también para Omron. Habrá que consultar específicamente qué modelos y qué CPUs son soportadas, pero vamos a tener integración directa con estos proveedores. Además, algo que nosotros siempre recomendamos es el uso de OPC-UA. Unified, tanto en versión PC como en versión HMI, es capaz de trabajar como servidor OPC-UA, es decir, que nuestro Unified sirva datos a otros sistemas,
y también es capaz de trabajar como cliente OPC-UA, es decir, que yo desde el controlador me pueda traer los datos a mi sistema. Esta sería la opción que nosotros recomendamos cuando tenemos controladores de terceros para poder tener un protocolo estandarizado con el que comunicar, y que si en el futuro yo quiero cambiar, pues que tenga más sencillo el realizarlo. En siguiente lugar, a nivel de historización y análisis, nos encontramos también con bastante potencia y flexibilidad para hacer lo que necesitemos. De manera predeterminada, Unified incluye una base de datos que se llama SQLite. Esta base de datos es tecnología abierta, no es algo propietario de Siemens, y básicamente me va a permitir registrar hasta 5000 tags dentro de Unified sin un coste añadido, porque es una base de datos, como comentaba, open source. Únicamente licenciaríamos en este sentido los tags que queramos meter en la base de datos. Y bueno, para aquellas necesidades en las que tengamos que historizar un mayor volumen de datos o que queramos tener más fiabilidad en lo que historizamos, también podemos recurrir, en este caso únicamente disponible para la runtime de PC, también podríamos recurrir a una Microsoft SQL Server. En este caso pues sí que habría que licenciar dicha Microsoft SQL Server a través de Siemens. Pero bueno, tenemos estas dos opciones de historización para escoger la que más nos convenga. Y en el caso del Unified Comfort Panel nos encontramos con una base de datos bastante potente, como lo es la SQLite, que nos va a permitir incluso realizar consultas SQL después sobre los propios ficheros de la SQLite. Es decir, nos encontramos con una tecnología de base de datos, la mínima, la SQLite, que ya es bastante potente y es una gran evolución frente a otros sistemas, por ejemplo, de HMI. Y bueno, una vez tenemos esos datos en la base de datos, vamos a poderlos visualizar obviamente desde dentro de nuestro Unified. Vamos a tener, por ejemplo, visores de tendencias, visores en formato de tabla de datos históricos, vamos a tener, pues, por ejemplo, la posibilidad de calcular KPIs. A nivel de visualización vamos a tener muchísimas opciones y muchísimas funcionalidades, pero luego también vamos a tener una herramienta de reportes, un complemento de reportes, que nos va a permitir parametrizar mediante Excel, una herramienta que todos conocemos, una plantilla que incluya gráficos, que incluya lo que necesitemos. Este reporte pues puede ser, por ejemplo, de datos históricos, de valores puntuales, de KPIs calculados, también puede ser, por ejemplo, un reporte de acciones audit, de trazabilidad. Vamos a tener también, por ejemplo, reportes de alarmas. Cualquier tipo de reporte va a poder ser parametrizado con esta funcionalidad de reportes en Excel. Una vez hayamos creado esa plantilla, nos la meteremos dentro de nuestra runtime de Unified. Esto es compatible tanto para HMI como para PC, es decir, no estamos hablando de que solo es para PC, vale para ambas opciones, HMI y PC. Y le diremos ya, por ejemplo, quiero que se ejecute este reporte cada 8 horas, quiero que se ejecute, por ejemplo, cuando este tag sea tal y haya una alarma, quiero que se ejecute, bueno, decidimos un poco, quiero que sea manualmente la ejecución del reporte, definimos cada cuánto se va a ejecutar esa plantilla. Y también le decimos, quiero que se guarde en esta carpeta, que por ejemplo pues puede ser una carpeta compartida, ¿vale? Es decir, vamos a tener muchísima flexibilidad, o quiero, en el caso del HMI, quiero que se guarde en este USB, en esta carpeta del USB, por ejemplo. Y bueno, adicionalmente, si tenemos conectividad a Internet, algo que no siempre tenemos, vamos a tener la posibilidad de enviar estos reportes de manera automática a través de email. Es decir, por ejemplo, yo le puedo decir, vale, envíame este reporte que incluye información de mi turno anterior, envíalo cada 8 horas con información del turno anterior y envíaselo por email al de mantenimiento, al de calidad y al de producción, por ejemplo, con este asunto y este cuerpo de email. Y además de eso, de enviarlo por email, también guardarlo en una carpeta compartida donde todos tendrán acceso a todos los reportes que se vayan generando. Es decir, es una herramienta muy potente la de reportes de Unified. Y bueno, otro aspecto que por ser el último en esta diapositiva no es el menos importante, de hecho es bastante importante, es el hecho de los clientes remotos. Como os he comentado, Unified al final es tecnología puramente web, y por lo tanto, para conectarnos al servidor de Unified, llamemos Unified al servidor donde se ha ejecutado e instalado Unified, para podernos conectar a dicho servidor, vamos a hacerlo a través del navegador de Internet. Cada uno de estos navegadores pues va a ser un cliente. Aquí vamos a diferenciar entre HMI y PC. Vamos a empezar por PC, que es en el que estamos describiendo ahora un poco más. Tenemos nuestro PC donde hemos instalado la runtime de Unified, y luego tendremos diferentes PCs que se conectarán a ese servidor de Unified a través del navegador de Internet, como he comentado. De manera predeterminada, cuando tú compras WinCC Unified, el paquete de los tags que sea, cualquier tipo de paquete, incluye 3 clientes. El propio cliente local, es decir, el servidor donde has instalado la runtime de Unified, ese cliente viene incluido, es decir, vas a poder visualizar y operar desde ese mismo, y también te incluye un cliente de operación remoto. Con operación nos referimos a que puede visualizar y operar, es decir, tiene total flexibilidad, y cuando decimos remoto es que cualquier navegador, cualquier IP va a poder conectarse mientras que esté en red con el servidor y va a poder visualizar, y también incluye un cliente de monitorización remota.
En este caso, como su nombre indica, no te va a permitir operar, solamente monitorizar. Esto puede servir pues para ciertos tipos de usuarios. Es decir, nos incluye 3 clientes la runtime de PC. Y en el caso del Unified Comfort Panel, nos encontramos también con el mismo caso. El Unified Comfort Panel también en realidad está generando un servidor web. Como he comentado, Unified funciona todo con tecnología web. Y básicamente vamos a poder, poniendo la IP del panel, vamos a podernos conectar a la visualización del HMI. Luego comentaremos un poco más en detalle esto. Lo que sí que quiero que quede claro es que lo mismo, vamos a tener de manera predeterminada cuando compramos nuestro HMI, la propia visualización en el HMI, como no podría ser de otra manera, y también un cliente de operación remoto y un cliente de monitorización remota. Y en este caso, en el HMI, vamos a poder llegar hasta 3 clientes conectados de manera concurrente al Unified Comfort Panel. Un límite de 3 clientes como máximo en este caso, ¿vale? En el caso del PC no habría límites, los límites sobre todo los va a marcar el hardware. Y cuando licenciamos, porque vamos a poder licenciar más, lo que estoy comentando es lo que te viene incluido por defecto, cuando licenciemos clientes, sean de monitorización o sean de operación, lo que tendremos que coger pues serán las licencias de usuarios concurrentes, es decir, solamente tendremos que decir y que licenciar el número máximo de usuarios que vayan a estar conectados a mi servidor a la vez. Bueno, en cuanto a complementos, además de complementos que ya he comentado, como por ejemplo el de reportes o el de audit, que lo he comentado brevemente cuando comentaba el de reportes, este complemento de audit, por cierto, nos va a permitir tener una trazabilidad completa de todos los tags. Vamos a poder saber quién ha cambiado qué tag, cuándo lo ha cambiado, si ha tenido que confirmar, si ha tenido que firmar o poner doble firma para hacer ese cambio, quién lo ha hecho, desde dónde lo ha hecho, qué razón ha dado para el cambio. Bueno, todo este tipo de cosas que muchas industrias, especialmente para Pharma, nos piden, ya se puede realizar con WinCC Unified, tanto los Unified Comfort Panel como la runtime de PC, y cumple totalmente con la normativa de Pharma de la FDA, la CFR 21, parte 11. ¿Vale? Es decir, nos encontramos con un sistema de visualización y control que es totalmente compatible con proyectos Pharma. Adicionalmente, otros complementos que tenemos pues es, por ejemplo, el ProDiag para el diagnóstico del proceso, un poco para escalas a lo mejor de mantenimiento. También tenemos funcionalidades de Plant Intelligence que se llaman, que nos permiten, por ejemplo, por un lado, gestión y programación de tareas mediante un calendario. También, por ejemplo, el Performance Insight, que es también parte del Plant Intelligence, nos va a permitir crear, gestionar y monitorizar KPIs. Por ejemplo, nos va a permitir visualizar en un diagrama de Gantt de manera muy sencilla cómo ha sido la producción. También nos va a permitir, por ejemplo, visores avanzados de tendencias, visores de barras, de tarta, todo este tipo de visualización un poco más avanzada, y sobre todo cuando ya queremos tener KPIs y visualización de KPIs, por ejemplo, para calcular el OE de mi máquina o de mi planta o de mi línea o de lo que sea, pues vamos a poder utilizar el Performance Insight, entre otros muchos complementos. Estos son solo algunos de los que tenemos en Unified. Y como os comentaba anteriormente, también dentro de este sistema tenemos diferentes opciones para traernos nosotros la funcionalidad que queramos. En este sentido hay una funcionalidad que a mí me gusta especialmente, que es el Custom Web Control. Esto es algo totalmente innovador y que nos va a permitir aprovechar la potencia de la tecnología web para aumentar las funcionalidades de mi proyecto. En este sentido vamos a poder, por ejemplo, desarrollar y programarnos nosotros algo en tecnología web, algo que no suele ser muy frecuente, o algo que sí que suele ser más frecuente, buscar en internet algo ya hecho, desarrollado en tecnología web. Hay miles y miles de ejemplos ya hechos de cosas que son funcionales e interesantes. Lo cogemos de internet, lo encapsulamos de una manera muy sencilla para meterlo dentro de TIA Portal, está todo muy documentado, se mete en TIA Portal y vamos a poder tener un control adicional que hayamos hecho nosotros. Es decir, ya cuando hacemos la ingeniería no nos limitamos a los controles que nos ofrece, por ejemplo, en este caso TIA Portal, sino que vamos a poder traer cosas de internet y meterlas dentro de TIA Portal para que luego las podamos utilizar dentro de nuestros proyectos. Ejemplos de Custom Web Control, que siempre se entiende un poco mejor con ejemplos. Por ejemplo, hemos tenido clientes que han tenido sus máquinas conectadas o sus PCs conectados a internet y querían mostrar el tiempo dentro de su HMI, por ejemplo, dentro de su PC. En este sentido, antiguamente pues no había solución directa para esto, y ahora pues simplemente alguien dijo, vale, pues me descargo un control de visor de tiempo de internet, que hay muchísimos, hay millones, lo encapsulo como formato TIA Portal y ya cada vez que yo necesite tener la hora, por ejemplo, y el tiempo, lo meto en mi proyecto y ya lo tengo. Y tengo una visualización más avanzada sin haber hecho absolutamente nada de esfuerzo. Pues esto lo hicieron, lo implementaron y muy sencillo lo tienen en funcionamiento. También algo un poco más complejo y ya más funcional. Tenemos algún cliente que ha querido visualizar un gemelo digital de su máquina o en este caso pues también de su línea. Lo que han podido hacer ha sido descargarse de internet visores 3D, modificar un poco ese visor 3D para conectarlo con tags de mi PLC, del PLC,
meterlo en TIA Portal, vincular los tags del PLC con los tags de la visualización de la máquina o de la línea o de lo que sea, y luego poderlo visualizar, es decir, un control que sea un gemelo digital. Estos son ejemplos reales que dan muchísima potencia y que permiten expandir la funcionalidad del sistema hasta cualquier nivel que podamos necesitar, ¿vale? Es decir, esos requerimientos que tradicionalmente teníamos de que había que investigar mucho y había que seguir muchísimos laberintos para llegar a una solución, ahora ya no va a ser necesario. Vamos a tener herramientas más que de sobra en Unified para poder integrar nuestras soluciones dentro de Unified. Y además vamos a tener una ventaja diferencial porque los Custom Web Control pueden ser propietarios, es decir, pues estos os podéis desarrollar uno mismo y ya está, es vuestro y de nadie más. Adicionalmente, otras funcionalidades que tenemos también, por ejemplo, para comunicar con la capa IT, son diferentes APIs de comunicación que me van a permitir, por ejemplo, oye, yo me quiero desarrollar una aplicación en Python o en cualquier otro lenguaje de programación que haga cualquier función especial complementando a lo que tenemos en Unified. Esto es posible porque tenemos diferentes APIs, por ejemplo OpenPipe, que sirve con casi cualquier lenguaje de programación, y Runtime Openness para .NET o C++, que me va a permitir, pues, para mayor volumen de datos, vamos a poder desarrollar cosas externamente y conectarlas con Unified sin ser demasiado... Bueno, sin tener demasiada complejidad esta programación. Además también tenemos desde la V18 una API que es la de GraphQL, que es como algo parecido a API REST, para intercambiar datos con servicios web. Es decir, yo si tengo cualquier, por ejemplo, si yo mi ERP tiene un servicio web y tiene GraphQL, que algunos lo tienen, vamos a poder intercambiar datos entre ambos, mi Unified con mi ERP, por ejemplo, en este caso, de manera muy sencilla a través de GraphQL. Aquí vamos a tener muchísima potencia y muchísimas alternativas. Cuando haya un requerimiento que parezca un poco más complejo, podéis venir a nosotros. Oye, ¿qué ocurre? Oye, Sergio, ¿qué está ocurriendo con esto? Yo tengo este requerimiento, ¿cómo lo podemos hacer con Unified? Porque ahora vamos a poder decir que cualquier cosa lo vamos a poder hacer. Lo que tenemos que ver es cuál es la mejor manera de enfocarlo. Así que bueno, simplemente que sepáis eso y que tenemos muchísimas posibilidades para hacer cualquier cosa. Ahora me gustaría detenerme un poco en los Unified Comfort Panels. Como he comentado, tenemos versión de PC Runtime, que lo hemos estado comentando antes, y también tenemos el Unified Comfort Panel, pero en este caso ya no estamos hablando solamente de software y de visualización, sino que tenemos un HMI, un equipo físico, un hardware, que en este caso ha sido evolución de los Comfort Panel, como he comentado. Si ya habéis utilizado en el pasado los Comfort Panel, que sepáis que el ADN del Unified Comfort Panel es prácticamente el mismo que el del Comfort, es decir, se ha intentado coger todo lo bueno del Comfort Panel y mantenerlo, para dar en este sentido un poco de tranquilidad, pero se ha utilizado toda esta tecnología moderna y toda esta gran evolución se ha implementado dentro del Unified Comfort Panel. Es decir, mantiene el ADN, pero es un producto totalmente innovador y moderno, no es una evolución lineal. Lo tenemos disponible el hardware de 7 a 22 pulgadas, vamos a encontrarnos con un panel que en este sentido es multitouch, nos encontramos con una pantalla, un frente de vidrio que tiene pantalla capacitiva y permite multitouch, lo cual nos va a posibilitar hacer gestos, y con hacer gestos, aunque parezca raro comentar esto a estas alturas, nos va a permitir, por ejemplo, el gesto de hacer zoom, el gesto de quitar zoom, desplazarnos hacia arriba y hacia abajo, por ejemplo, como lo hacemos con nuestros dispositivos móviles desde hace años. Esto es algo que en los equipos industriales ha tardado más en llegar y que ya lo tenemos, y Unified Comfort Panel, como no podía ser de otra manera, lo tiene. ¿Qué nos puede aportar, por ejemplo, qué ventaja nos puede aportar en este sentido el multitouch? Pues una funcionalidad que es bastante interesante, por ejemplo, que llegó también con la V18, se llama el decluttering, y básicamente lo que nos va a permitir es que si yo, por ejemplo, tengo mi línea, tengo una visión general de mi línea, o bueno, estoy en un Unified Comfort Panel, tengo una visión general de mi máquina, yo voy a poder hacer zoom sobre una parte que a mí me interese de mi esquemático, y en función del nivel de zoom sacar una información u otra. Por ejemplo, tenemos clientes que a lo mejor al hacer zoom en una parte, pues te sacan nuevos elementos, te sacan visores de tendencias, te sacan nuevos controles, te sacan diferentes formas de visualizar. Esto también, el decluttering, es algo que está para PC, no solamente para Unified Comfort Panel. Pero en este caso, al encontrarnos con un panel multitouch que permite gestos, este tipo de cosas van a funcionar también en el HMI. Y nos va a permitir una visualización muchísimo más avanzada y nos va a permitir desarrollar aplicativos HMI muy novedosos. Adicionalmente, como no podía ser de otra manera, en Siemens implementamos lo que se llama seguro por defecto, y es que todo lo que puede ser susceptible de brechas de seguridad va a venir configurado de tal manera que es seguro, y nos vamos a encontrar con comunicación encriptada, con total gestión del ciclo de vida, con, al final, todo lo que puede ser ayudar a la ciberseguridad. En Siemens estamos comprometidos con ello. Adicionalmente, como he comentado, la ingeniería se hace desde TIA Portal, y vamos a tener mucha más potencia para hacer cualquier cosa con los Unified Comfort Panels, sobre todo comparando a lo mejor con sus predecesores, los Comfort Panels. A nivel de hardware, aquí nos encontramos un poco con lo que tiene. En este caso, con cualquier tamaño de pantalla nos encontramos con lo que tenemos en pantalla.
por ejemplo 4 USBs que son 3.0, 2 tarjetas de memoria, 2 interfaces de red, como podéis ver, una Profinet con los 2 puertos switcheados que me va a permitir, por ejemplo, un anillo MRP, la otra interfaz de red que es Gigabit, que me va a permitir pues comunicarme con mis equipos en la nube, tareas de mantenimiento o cualquier tarea que requiera un poco más de velocidad en la transferencia de datos. También interfaz serie, alimentación, el dichoso botón de reseteo, que esperemos que nunca haya que tocar y que generalmente no hay que tocar, que es para un poco hacer el reseteo de fábrica. Y bueno, al final es bastante lineal para los que conozcáis los Comfort Panel, pero ha metido más novedad y más potencia también en cuanto a hardware. Como no podía ser de otra manera, nos encontramos con un sistema que a nivel de hardware es más potente, tiene mayores especificaciones que en este caso sus predecesores, los Comfort Panels. Aquí nos encontramos un poco el resultado de ese aumento de rendimiento y de ese aumento de hardware. Por un lado nos encontramos, por ejemplo, en blanco, en recuadro blanco, los Comfort Panel y el recuadro que está justo debajo en Unified Comfort Panel. Nos encontramos, por ejemplo, que las conexiones han pasado de máximo 8 en los Comfort Panels a 16. Los tags lo mismo, de 4000 a 8000. Los scripts se han triplicado. Podemos tener de 200 en Comfort, pasamos a 600 en Unified Comfort Panel. Y así un poco de manera muy sostenida y muy general. Todos los rendimientos del sistema han aumentado. Por ejemplo, el número de objetos por pantalla ha pasado de 400 o 600 en Comfort Panel a 800 o 1200 en Unified Comfort Panels. Es decir, saltos bastante cualitativos que por lo general han duplicado lo que teníamos en Comfort Panel. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a poder hacer con el mismo, bueno, con un HMI equivalente, vamos a poder hacer mucho más que antes también en cuanto a, por ejemplo, el número de tags máximos. Y bueno, como comentaba antes, el Unified Comfort Panel, a pesar de ser un HMI, también tiene un servidor web, y eso me va a posibilitar lo que llamamos el acceso asíncrono, que es lo que describía antes. Nosotros vamos a poder, poniendo en un navegador de internet, poniendo la IP del HMI, vamos a poder conectarnos a nuestro proyecto del HMI. Y de esta manera vamos a conseguir, por ejemplo, un ejemplo práctico, que si yo tengo a mi operario tocando el HMI en la pantalla 1, y el jefe de mantenimiento, por ejemplo, quiere conectarse al HMI también al proyecto, lo va a poder hacer con este acceso asíncrono y se va a poder conectar, por ejemplo, el de mantenimiento en la pantalla 2, mientras que el operario está tocando en la pantalla 1, cada uno toca en una pantalla y no se molestan uno al otro. ¿Vale? Esto es el acceso asíncrono gracias a la tecnología web sin necesidad de plugins ni tener que hacer ninguna configuración especial. ¿Vale? Funcionamiento estándar de Unified, acceso asíncrono. Y luego, por otro lado, para los que quieran y que estén un poco más familiarizados con el acceso habitual remoto, tenemos el acceso síncrono. Esto es algo que ya estaba en los Comfort Panels y que es la posibilidad de utilizar un servidor VNC, Smart Server se llama, poderlo utilizar y de tal manera que si el operario está en la pantalla 1 y se conecta al de mantenimiento utilizando el acceso síncrono, es decir, el Smart Server Smart Client, pues se va a conectar también en la pantalla 1, y si el de mantenimiento se va a la pantalla 2, al operario se le cambiará también a la pantalla 2, ¿vale? Es decir, un acceso sincronizado porque estamos utilizando tecnología VNC. Aquí tenemos las dos alternativas. A veces nos puede interesar el acceso síncrono y que ambos vean lo mismo y ambos controlen lo mismo, y en otros casos nos puede interesar el asíncrono y que cada uno esté operando en un lado y que uno no moleste al otro, ¿vale? Tenemos ambas opciones en Unified, para los Unified Comfort Panels. Y bueno, en último lugar nos encontramos con otra funcionalidad muy interesante específica para los Unified Comfort Panels que nos permite expandir más aún la funcionalidad del sistema. A lo mejor muchos ya lo conocéis, todo lo que es el ecosistema Industrial Edge de Siemens, y en este sentido, para los que lo conozcáis y para los que no lo conozcáis, os voy a contar un poco lo que es. Lo voy a hacer de manera muy simplista para no detenerme demasiado, y a mí me gusta compararlo con... Yo tengo mi dispositivo móvil, sea Android o iOS, por ejemplo, y cuando quiero expandir la funcionalidad de mi móvil, lo que hago es meterme en mi tienda de aplicaciones, me descargo la aplicación que me interese, me la instalo y ya está, y la utilizo. Pues algo muy parecido es lo que nos encontramos con Edge. En este sentido, vamos a poder tener nuestro Unified Comfort Panel como un dispositivo Edge propio, es decir, vamos a podernos instalar nuestras aplicaciones en el dispositivo Edge, o vamos a poder meter, si ya sabéis lo que es el ecosistema Industrial Edge y demás, vamos a poder embarcar mi Unified Comfort Panel dentro de todo el ecosistema Industrial Edge de Siemens, para que así, si yo tengo muchos HMIs o muchos IPCs que tengan Industrial Edge, pues que podamos gestionarlos de manera centralizada desde un gestor central, ¿vale? En este caso, lo más habitual con los Unified Comfort Panel a día de hoy suele ser que el propio Unified Comfort Panel sea su propio gestor, es decir, yo me instalo las aplicaciones localmente en el HMI y ya está, no necesito ese gestor central. Es posible totalmente, y me va a permitir instalar aplicaciones tanto oficiales de Siemens,
que tenemos una serie de aplicaciones oficiales que se pueden adquirir y utilizar. También tenemos ejemplos de aplicaciones gratuitos que podemos dar, por ejemplo, algo que se está utilizando mucho, un broker MQTT. Tenemos clientes que necesitan enviar los datos de su HMI a la nube para poderlos explotar y analizar en la nube. En este sentido, se han descargado el ejemplo de aplicación de broker MQTT de Unified Comfort Panel, se lo han instalado, se han conectado con la nube y ya tienen esa interconexión de manera muy sencilla. También, por ejemplo, tenemos otro ejemplo de aplicación que es para Node-RED, que es una aplicación de programación visual, que te permite hacer cosas muy avanzadas sin tener que programar código. Esto se utiliza, por ejemplo, para conexión con base de datos central, o bueno, para cualquier tarea que requiera generalmente programación, lo vamos a poder hacer de manera más sencilla con Node-RED. Esto es otro ejemplo de aplicación, pero no es solamente esto lo que podemos hacer. Todo lo que es Industrial Edge y todo lo que son las aplicaciones Edge se apoyan en tecnología nativa IT. Por detrás, bueno, para los que lo conozcáis, se llama Docker, la tecnología. Y si vosotros buscáis en Internet, hay millones y millones de aplicaciones de Docker ya hechas, ¿vale? Por lo tanto, yo me podría descargar una aplicación ya hecha y meterla dentro de mi HMI. Ejemplo de esto, por ejemplo, el uso de una aplicación, un cliente FTP para transferencia de archivos mediante el protocolo FTP. Podemos bajarnos una aplicación ya hecha de, por ejemplo, Filecilla, que es una aplicación muy conocida en este sentido, la metemos dentro del HMI y va a funcionar directamente, ¿vale? Es decir, vamos a poder aplicaciones de Siemens, ejemplos oficiales de Siemens, también vamos a poder bajarnos aplicaciones ya hechas por terceros de Internet, vamos a podernos también programar nuestras propias aplicaciones o vamos a poder contratar a alguien que nos las programe por nosotros, ¿vale? Es decir, vamos a tener, si no llegamos a una funcionalidad con lo que hemos comentado antes, incluyendo los Custom Web Controls, vamos a poder expandir más aún la funcionalidad de nuestro Unified Comfort Panel mediante el uso de Edge. Esto es algo que mucha gente olvida, pero que es una herramienta muy importante y muy potente para Unified Comfort Panel. Así que bueno, vamos a pasar ahora a ver una pequeña demo de WinCC Unified para que podamos ver muy por encima cómo es la visualización en Unified, comentar por encima también algunos recursos que tenemos disponibles. Y bueno, al final todo lo que he ido diciendo antes con diapositivas se va a ver de manera mucho más clara y mucho más visual en este ejemplo. Antes de comenzar, aquí tenemos la visualización. Si nos fijamos, está todo basado en visualización web. Estoy dentro del explorador de Internet y he introducido la IP y he podido acceder a la visualización. Ya la tengo aquí en pantalla completa. Y bueno, es una demo bastante completa que no voy a enseñar entera, simplemente algunos aspectos que son interesantes. En primer lugar, también aprovechando para hablar de estandarización, lo que vemos aquí a nivel de pantalla de arriba, por ejemplo también lo que tenemos aquí abajo de esta cabecera segunda que hay aquí, estos botones de aquí abajo, todo lo que es este menú lateral, por ejemplo también, todo lo que es navegación, la plantilla de navegación del sistema está hecha utilizando una herramienta gratuita de Siemens que se llama HMI Template Suite y que básicamente lo que nos permite es, partiendo de una serie de plantillas, una serie de recursos, poder crear nuestra navegación sin tener que partir de ese dichoso lienzo en blanco que no nos gusta a ninguno. Pues lo que vamos a poder decir es, vale, yo quiero una cabecera, quiero que en la cabecera se vea el logo, quiero que se vea, por ejemplo, el visor de recetas, un botón para acceder al visor de recetas, el usuario que ha iniciado sesión, como podemos ver aquí. User es el nombre de usuario con el que estoy iniciando sesión. También quiero, por ejemplo, que aparezca la hora. Todo este tipo de cosas no vamos a tener que configurarlas nosotros desde cero, sino que si partimos del HMI Template Suite vamos a poder tenerlo ya hecho. Por lo tanto, tenemos recursos de estandarización que nos van a ayudar a ahorrar tiempo a nivel de ingeniería. Vamos a pasar directamente a la visualización. Voy a comenzar aquí enseñando un poco ejemplo a nivel de visualización de un robot, ¿vale? Esto es el ejemplo típico de visualización, donde nos encontramos pues un menú superior con diferentes opciones, diferentes submenús o diferentes secciones, y luego nos encontramos pues todo con recuadros así un poco con una interfaz más visual, con SVGs todo lo que es a nivel de visualización. Un SVG al final lo que nos permite es que si hacemos zoom sobre un elemento, por ejemplo voy a hacer zoom sobre el robot, si hacemos zoom sobre un elemento veremos que no se pixela, como es el caso, ¿vale? Además los SVG ocupan mucho menos espacio y nos van a permitir muchísimo más juego que otro tipo de dispositivos, que otro tipo de complementos y otro tipo de formatos de archivo. Y bueno, una funcionalidad que es interesante en este sentido, en esta demo, es por ejemplo que tenemos disponible pues una navegación a nivel gestual. Yo en mi pantalla táctil, ahora mismo estoy en el ordenador, por lo tanto no aplica, pero yo en mi pantalla táctil podría hacer así, el gesto que estoy haciendo con el ratón de deslizar hacia un lado, y vamos a poder implementar los gestos, por ejemplo, para la navegación en pantalla. ¿Vale? Esto va a ser al final muy útil y nos va a dar muchísima flexibilidad para poder
implementar cualquier gesto de, oye, yo si deslizo hacia la derecha, quiero ir a tal pantalla, hacia la izquierda, hacia tal pantalla. Y bueno, un poco... Además también nos encontramos aquí con otra funcionalidad relativa a los SVGs, que es que si os fijáis, el SVG se está moviendo según va cambiando el tag, ¿vale? El SVG, que insisto, pues lo que he dicho antes, no se pixela, ¿vale? Esto es una funcionalidad que tenemos en Siemens que se llama los SVG dinámicos, que básicamente lo que permiten es esos SVGs que tienen muchas ventajas, que son más ligeros, como he comentado, y que por lo tanto cargan más rápido, los vamos a poder conectar con tags y se van a poder mover, es decir, no vamos a encontrarnos con un elemento, una imagen muerta, sino que lo vamos a poder tener todo integrado dentro de un solo SVG. Tenemos además una librería en Siemens gratuita, que se llama la Industry Graphic Library, que tiene un montón de SVGs dinámicos de todo tipo de elementos, de motores, de bombas, de tanques, de calderas, de cualquier tipo de equipo industrial que solamos utilizar. Vamos a tener un SVG dinámico con diferentes opciones. Caso de uso típico de los SVG dinámicos: por ejemplo, yo tengo un motor o cualquier elemento, una válvula o lo que sea, y yo quiero representar el estado de error de la válvula o del motor. Pues en este caso, lo típico que solemos hacer es poner un motor de un color, poner el motor en rojo si hay un error, por ejemplo, y en gris si no hay ningún error, y en amarillo si hay una advertencia, por ejemplo. Para hacer esto, tradicionalmente lo que hacíamos era tener 3 imágenes, una con el motor de cada color, y jugar con la visibilidad de ellos, ¿vale? O mostrar una imagen u otra en función del estado. También otra alternativa que teníamos era poner el motor y luego poner un rectángulo encima del motor y cambiar el color del rectángulo en función del tag, por ejemplo. En este sentido, ya con los SVGs dinámicos, esto es cosa del pasado. Vamos a poder ahorrar muchísimo tiempo porque sacaríamos, por ejemplo, en el caso del motor, el SVG dinámico del motor y le diríamos a la propiedad de color del motor, tendrá una propiedad, y le podremos decir, vale, si el tag es este valor, ponlo en amarillo, si es este, ponlo en rojo. Es decir, con un solo SVG dinámico vamos a poder atacar a este caso de uso que es muy típico, el de tener los colores para representar el estado de un equipo. Así que bueno, vamos a pasar a otra herramienta de estandarización que se ofrece de manera gratuita en Siemens. Para ello me voy a venir aquí. Y bueno, así aprovecho y os comento 2 librerías que tenemos, que se llaman la LBP y la LBC, Library Basic of Process y of Controls, ¿vale? En este caso esto es la LBP, que lo que contiene es una serie de recursos, tanto para el controlador si es de Siemens, como para la visualización, en este caso de Unified, aunque también está disponible para otros sistemas, que lo que nos da es una serie de faceplate, de block icons, de elementos que ya nos dan la visualización de los elementos típicos de control, a lo mejor, o de los típicos, bueno, por ejemplo, un motor, como tenemos aquí, el típico icono del motor, con el icono de manual automático, también con un icono, si aparece ahí una alarma, te aparece aquí también con un icono. Todo este tipo de cosas que hacemos siempre, pues lo tenemos disponible directamente. Por ejemplo, voy a hacer clic en el motor y también te da de manera nativa la librería, sin que tengamos que trabajar, sin que tengamos que perder tiempo a nivel de ingeniería, nos da estos pop-ups con diferentes faceplates dentro que nos van a permitir, en este caso, pues para el motor, mostrar de manera muy visual el estado del motor. Todo esto con una interfaz, si os fijáis, muy visual, muy llamativa, con los botones de manera muy agradables, moderno, con una navegación basada en pestañas. Si os fijáis, aquí ya tenemos la opción para parametrizar las configuraciones, los ajustes del motor, pues en este caso lo tenemos con diferentes páginas dentro de este pop-up. También tenemos, por ejemplo, implementado aquí el visor de alarmas para mostrar las alarmas específicas de este motor dentro del pop-up. Todo esto que estamos viendo ahora mismo viene por defecto de manera gratuita en nuestra librería, la LBP. También tenemos la LBC, que es muy equivalente y muy parecida a esta. ¿Vale? Te dan ejemplos de varios tipos de elementos. Por ejemplo, la válvula de 3 vías, aquí la vemos, que es un estilo muy parecido a lo que hemos visto con el motor, pero con algunos ajustes diferentes, ¿vale? En este caso, pues ellos han modelado la válvula de 3 vías y te han puesto aquí lo que sería el faceplate estándar. Y si tienes el controlador, pues ya también vas a tener lógica y vas a tener programa por detrás. Pero en este caso, ¿qué es lo que nos interesa destacar de el LBP y las ventajas que tiene para Unified? Pues que yo, si me gusta este diseño y lo quiero reutilizar, puedo cogerlo de la librería tal cual, y aunque no sea para una válvula, aunque no sea para un motor, si yo lo quiero para otro tipo de elemento, me cojo el diseño, cambio los nombres, cambio las propiedades, vinculo los tags y ya está. Lo que es el diseño lo sigo teniendo. Tiene incluso pop-ups por encima, por ejemplo, para hacer un bloqueo y que otros no puedan hacerlo, y que otros no puedan operar. Es decir, nos encontramos con mucha potencia y mucha flexibilidad con esta librería, la LBC y LBP, gratuitas de Siemens y disponibles para WinCC Unified. También, por ejemplo, bueno, aquí voy a sacar de manera muy rápida el visor de recetas. Tenemos toda la funcionalidad de recetas, se llama en el caso de Unified Parameter Set Control, ¿vale? Todo lo que es funcionalidad de crear diferentes recetas, de también, bueno, toda la gestión de las mismas, crear nuevas,
hacer cualquier tipo de funcionalidad, pues lo vamos a tener aquí disponible. Por ejemplo, pues limonada, pues yo aquí podría, dados los componentes de una limonada, pues podría crearme mi nueva receta donde tengo unos valores u otros que podré escribir al PLC, podré descargar en un formato de texto, podré leer también los datos desde el PLC. Es decir, lo que es la gestión típica de recetas la vamos a tener también en Unified, como no podía ser de otra manera. También, bueno, a mostrar a nivel de visualización un poco. Aquí nos encontramos pues con un cuadro, esto sería más típico a nivel de visualización SCADA, donde se puede ver de manera muy sencilla y muy visual cuál es el estado de nuestra línea, cuál es el estado de nuestra planta, con diferentes alarmeros que nos muestran los errores, indicadores, por ejemplo en este caso, que nos permiten calcular el OEE de nuestra planta o de nuestra línea, con diferentes visores de tendencias que van actualizando en tiempo real el valor de algunos tags que puedan ser relevantes, con los KPIs, por ejemplo, del OE, pues aquí mostrándote de manera muy gráfica y muy visual, muy accesible todo. También, por ejemplo, aquí nos encontramos, estoy yendo muy rápido para no detenerme demasiado con la demo, también nos encontramos pues más de lo que es esta visualización moderna. En este caso, pues aquí vemos un ejemplo para aguas, donde tenemos una serie de controles predeterminados. Todo esto que vemos por aquí pues son SVGs o SVGs dinámicos que ya tienen toda la visualización lista para que lo podamos coger directamente desde TIA Portal y meter en el proyecto. Es decir, como podéis ver, nos encontramos muchísimas herramientas y muchísimas funcionalidades que nos permiten, con poco esfuerzo, crear resultados muy llamativos y muy modernos. Al final, como he comentado, todo esto es tecnología web y nos va a permitir de manera muy sencilla tener lo que es interfaces modernas y actuales. Ahora lo que vamos a ver es un ejemplo de Custom Web Control. Recordemos que los Custom Web Control es la manera que tenemos de expandir la funcionalidad de nuestro proyecto, y en este caso pues este es el que os he comentado, de un gemelo digital de una máquina. Y aquí nos encontramos nuestra máquina, podemos visualizarla directamente utilizando el ratón, podemos hacer zoom o quitar zoom sobre lo que queramos, podemos navegar por todo lo que es el modelo 3D como lo hacemos en cualquier visor 3D. En este sentido no hay mucha novedad ni nada que pueda sorprender en este sentido. Lo que sí que es sorprendente es que esto está integrado de manera nativa dentro de WinCC Unified. Como habéis visto, no me he tenido que salir para hacerlo. ¿Qué puedo hacer? Pues por ejemplo, yo puedo representar una falla. Aquí estoy representando que hay una alarma, pues puedo mostrar que hay una alarma en este motor y colorearlo en este caso de color amarillo, que es el color que yo le he puesto aquí. Aunque yo le podría decir, por ejemplo, pues que no quiero que sea amarillo, sino que quiero que sea rojo en este caso. Pues podría cambiarle el color, es decir, hay mucha flexibilidad para hacerlo en este caso. Y esto es un ejemplo hecho con un Custom Web Control. Se podría facilitar a modo de referencia, pero esto es para mostrar la potencia que tenemos con los Custom Web Control. Por ejemplo, si yo hago clic sobre el motor, podría sacar un pop-up donde podría controlar o podría visualizar el motor. Por ejemplo, antes hemos visto cuál era el faceplate estándar para el motor, pues yo al pulsar este motor lo que podría hacer es abrir ese faceplate. En este caso estamos abriendo algo mucho más básico que simplemente para mostrar la funcionalidad. También, por ejemplo, pues se podría jugar con la visibilidad del modelo, por ejemplo, quitando o mostrando la herramienta. También podemos hacer un enfoque en un objeto, por ejemplo, que si hay una alarma, pues que me haga zoom automático en una parte del modelo. También podemos representar, pues por ejemplo, movimiento en dicho modelo 3D. Estas son cosas que antiguamente era imposible pensar que se podían hacer dentro de un sistema de visualización industrial. Así que bueno, no voy a seguir entrando mucho más en detalle en todos los complementos. Mostrar, por ejemplo, pues cómo se ve la herramienta de reportes. Esta sería pues la herramienta de reportes donde ya podremos configurar aquí nuestros reportes, es decir, cuando queremos que se ejecuten, y podremos visualizarlos y descargarlos desde aquí. No me voy a meter en detalle a esto. Aquí nos encontramos con, por ejemplo, ejemplos de audit. Recordemos que para audit vamos a poder hacer cambios silenciosos, vamos a poder hacer cambios con confirmación. ¿Qué es esto? Que te aparezca un mensajito de, oye, ¿estás seguro que quieres hacer el cambio? Sí. También que además de confirmación tengas que indicar una razón de una lista predefinida, como es el caso, o directamente escribiendo. Por ejemplo, yo voy a escribir ejemplo, le damos a OK. Y también, por ejemplo, si necesitamos firma o doble firma, aquí tenemos el ejemplo de doble firma, de que se necesita que haya dos personas con permisos que validen este cambio de tag. En este caso, pues no lo voy a hacer para no perder el tiempo. Y luego la visualización la podemos hacer a través de la herramienta de reportes, del reporte de audit, o podríamos hacerlo con el visor de audit, que es este que tenemos en pantalla, donde se ven todos los cambios que hemos ido comentando, desde dónde se han hecho, quién lo ha hecho, el valor antiguo y el valor nuevo, el idioma que tenía el sistema en ese momento, la calidad de la conexión, la razón que puso. Por ejemplo, yo dije ejemplo, cuando escribí la razón del cambio pues dije ejemplo, ahí lo vemos, que cambié de 0 a 23 y puse de motivo ejemplo.
En fin, a fin de cuentas tenemos muchísimas herramientas y muchísimas funcionalidades que nos van a permitir potenciar el comportamiento de Unified. Así que bueno, esto sería a nivel un poco presentación genérica de Unified a nivel teórica, y también mostrando un ejemplo a nivel demo para que veamos que la visualización es moderna, es intuitiva y podemos crear proyectos muy visuales, muy bonitos, muy potentes con muy poco esfuerzo, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos pues el punto de comienzo para WinCC Unified. Muchas gracias.